licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid en España y obtuvo la maestría y el doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ambas con mención honorífica. Desde 1985 a 1991 trabajó como investigadora en el Museo Nacional de Arte y de 1991 a 1993 colaboró en la elaboración de un nuevo guión museológico del Museo de América en Madrid. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el área de arte moderno y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta entre sus publicaciones con 9 guías de los fondos del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud y artículos para catálogos de exposiciones sobre arte mexicano. Destacan sus estudios sobre el arte de la cera. También participó en el catálogo de obras del siglo XIX de la colección de Banamex y en 2010 publicó un libro dedicado a las celebraciones del Porfiriato. Además, tiene diversos artículos y ponencias sobre artistas viajeros y el desarrollo de la litografía y el grabado popular, sobre todo de la historia de los calendarios mexicanos del siglo XIX. Pues es un gustazo tener a la doctora Esparza acá y le doy la palabra. Eugenio Landesio y sus excursiones. Desde hace bastantes años me interesó los testimonios plásticos y visuales relacionados con la subida a los volcanes, en concreto al Popo y al Ista, y que en la primera mitad del siglo XIX realizaron sobre todo los llamados artistas viajeros. Y además, por otra parte, a inicios de 2020, en el marco de la exposición Pellegrín Clavé, Origen y Sentido, que se llevó a cabo un coloquio también en este recinto, presenté la visita que en 1846 Clavé realizó junto con Manuel Vilar, el director de escultura de las cavernas de Cacahuamilpa, y los dibujos que nos dejó de esta expedición. Así que me pareció una buena oportunidad de retomar el tema, los viajeros, los volcanes, y también el viaje a Cacahuamilpa para presentarlo ahora. Bueno, como bien señaló Fausto Martínez, tenemos la fortuna de contar con un artista que también ejerció la escritura, y fruto de ello son estos 3 títulos, que ya se ha mencionado alguno de ellos: Cimientos del artista, dibujante y pintor, realizado en el 1866, la pintura general o de paisaje y la perspectiva, que primero apareció también en ese año, en 1866, en este periódico El Mexicano, y que luego lo reunió lo publicó ya como folleto en el 67, entonces 66, 67, y por último el que nos ocupa de la excursión a la caverna de Cacahuamilpa. Bueno, voy a ir. A mí siempre me ha llamado la atención, al revisar los ejemplares de esta publicación, que había un par de aspectos que no concordaban. El pie del texto está fechado en 1868 y las imágenes tienen puesto el año de 69, un año después. Este hecho tiene una explicación si revisamos la prensa del momento. En diciembre del año de 68 aparece un par de noticias anunciando la publicación. Una es en el siglo XIX, donde pone: Landesio va a dar a luz una interesante narración. La otra nota es del periódico de la Iberia, que vemos aquí arriba, y es bastante similar. Dice: está imprimiendo un folleto escrito por don Eugenio Landesio. Estamos en diciembre del 68. Por lo tanto, habría de transcurrir 10 meses para que esta publicación se lograse concretar. En la Iberia, en este periódico de la Iberia, vuelve a salir un aviso de gran tamaño, firmado por Eugenio Landesio y pagado por él, porque los otros eran, donde explica el retraso de la publicación y su interés porque sus dibujos fueran reproducidos con fotografías. Ahí dice: al mediar poco más o menos del año del 68 se anunció por algunos periódicos que se imprimía en el TECPAN la relación de 2 excursiones que acababa de hacer. Así era en efecto, y tenía fundadas esperanzas en que saldrían a la luz antes de la conclusión del mismo año, pero frustróse mi esperanza. Corría ya el de 1869 cuando se
notició la publicación del impreso referido, diciendo al mismo tiempo que me ocupaba en pintar 4 vistas con el fin de sacarlas en fotografías e ilustrar con ellos mi narración. Termina este pequeño anuncio del Landesio. Finalmente, pudiendo ahora disponer de cierto número, aunque no crecido, de ejemplares fotográficos o láminas, pues ya lo pone a la venta. Y en enero vuelve a salir otro anuncio donde dice que este opúsculo está terminado e ilustrado con 4 fotografías. Bueno, el año de 68 pues debe corresponder cuando se imprimió el texto y pues tuvo que pasar este año de 69 para poder ya completar la edición de esta publicación. Sin embargo, vamos a encontrar ejemplares con litografías y ejemplares que lo que nos van a mostrar son esas fotografías que Landesio está hablando. Estos son los ejemplares con fotografías con albúminas y estos son con las litografías donde dice José María Velasco litografió por encargo del autor México 1869. Debemos recordar que, por ejemplo, 3 años antes Velasco había colaborado en ilustrar con litografías otro de los libros de Landesio, el ya mencionado Cimientos del Artista, que también tiene litografías o dibujos hechos por Luis Coto y Gregorio Dumain. Entonces, bueno, lo que nos vamos a encontrar en algunos acervos, por ejemplo, en el acervo de la Biblioteca Nacional, tienen 2 versiones de Landesio, una sin imágenes, porque también dice, o sea, en el anuncio dice que las láminas se encuentran sueltas a fin de que puedan los que adquieran disponer de ellas como gusten. Entonces hay gente que no les puso las albúmenas o hay gente que compró su ejemplar con litografías. A la luz un poco de estas 2 versiones debemos pensar que el interés inicial de Landesio fue pasar sus pinturas a la fotografía, pues así lo está anunciando en la prensa, y que por alguna circunstancia encargó a José María Velasco que hiciera también una versión con litografías. Bueno, es un punto que se pueden plantear varias respuestas, pero que yo todavía no he podido resolver. Sería a lo mejor que encargó litografías posteriormente para cubrir una mayor demanda, pero también son del año de 69. Quizás a Landesio no le convenció el resultado de la foto y prefirió volver al sistema de litografías. Realmente en este momento no tengo una respuesta, puede haber varias posibilidades. Lo que sí quiero mencionar es esa preferencia de Landesio por utilizar la fotografía. Podríamos pensar que la reproducción fotográfica de una obra es más fiel al original. En cambio, en contraposición con la versión gráfica, ya sea grabado o litografía, como en este caso, en donde interviene otra mano que traslada la imagen original a la piedra litográfica, ¿no? Pues también podría ser. Lo cierto es que el usar la fotografía para la ilustración de un impreso no era muy común en esta fecha 1869-70, pero sin embargo vamos a encontrar otro ejemplo en una nota de Ignacio Manuel Altamirano en la revista El Renacimiento, en donde señala que los cuadros hechos por Velasco van a ser reproducidos por los señores Cruces y Campa en la fotografía para ilustrar la edición que preparamos. No conocemos si se concretó, por lo menos no hemos encontrado esta publicación, pero es otro caso también del año de 69 donde se utiliza las fotografías, las albúmenas para ilustrar determinados impresos. Lo que no cabe duda es que la fotografía va a ser utilizada desde mediados de siglo como una herramienta en la enseñanza académica y su presencia terminará desplazando a fines de siglo a la copia de estampas. En este proceso, Landesio va a tener un papel activo en la difusión de este uso de la fotografía en el ámbito académico.
Sabemos que cuando, por ejemplo, llega Javier Caballari para hacerse cargo de la dirección de arquitectura, entre sus útiles trae un conjunto de fotografías de obras de arte para enriquecer el lenguaje artístico de los alumnos. Y también conocemos que hay diversas solicitudes de directores, como una que firma Pellegrín Clavé y Landesio en el 65, en la que solicitan que se compren colecciones de fotografías, ya sea de la obra de Rafael, pinturas de Carracci, paisajes de Claudio Lorena o Nicolás Poussin. Incluso Landesio solicitó también una colección de fotografías de antigüedades y costumbres del país, ¿no? Parte de los instrumentos de enseñanza está ahí la foto, pero incluso Landesio en sus clases de paisaje, entre las obras presentadas por sus alumnos como prueba del adelanto, aparece la copia de fotografías, por ejemplo, en la exposición celebrada en 1858. Hay copia de pinturas, hay copia de dibujos, pero hay copias de fotografías. Y ese mismo sistema también lo va a emplear José María Velasco en 1871 en su clase de perspectiva aplicada, donde los alumnos se ejercitan con la copia de fotos. Por otro lado, en la narración de Eugenio Landesio de la subida al Popo, señala que entre sus compañeros iba José Obregón, pintor particular, discípulo de Pellegrín Clavé y fotógrafo, el cual va a realizar una serie de vistas estereoscópicas del cráter. Es así que entre también los estudiantes se acercaron a la utilización de la fotografía e incluso algunos van a buscar en esta actividad un medio de subsistencia. Un caso conocido, y que María Elena nos lo ha documentado muy bien, es el de José María Velasco, que hacia 1867 probó suerte con un estudio fotográfico para la realización de retratos. Otros pintores son contratados para iluminarlos, como Joaquín Ramírez o Ramón Sagredo. Este último se asoció primero con el fotógrafo Luis Veraza, luego con Julio Valleto, para terminar instalando su propio taller en 1864. Bueno, pero quizá uno de los más famosos fue el estudio fotográfico de Antíoco Cruces y Luis Campa, ambos provenientes de la academia, y de hecho Luis Campa era el profesor de grabado. Bueno, aquí he planteado estas relaciones que se establecen entre la fotografía y la academia, que es una cuestión que un poco está esperando futuras investigaciones, ¿no? Realmente hay determinadas informaciones, hay algunos acercamientos, uno hizo Rosa Casanova en el catálogo de Pellegrín Clavé, pero no se ha llegado a estudiar en profundidad. Y bueno, pues porque esa duda de por qué albúminas, por qué litografías cuando estaban, yo creo que estaban conviviendo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta excursión de las cavernas de Cacahuamilpa. Ya el doctor Omar Olivares se ha centrado un poco en las grutas y bueno, yo abordaré un poco más las obras referidas a la subida al cráter del Popocatépetl. Algunas cosas pues a lo mejor repetimos un poquito, pero bueno, si bien al iniciar el prólogo va a decir Landesio: ante todo, querido lector, te hago presente que no es mi costumbre pintar con palabras sino con pinceles, y que esto puede parecer una especie de disculpa. Creo que en este caso, en las cavernas y el Popo, su relato es mucho más rico casi que estas 4 imágenes. Y además, pues conocemos la producción de Landesio, ¿no? Bueno, en este libro, Landesio retoma el género de la literatura de viajes, que adquirió un gran desarrollo desde el siglo XVIII, en donde se plasman las impresiones del viajero, se celebra la propia aventura, también se habla de las dificultades y peligros que se enfrentan durante su recorrido. Pero para Landesio, esta narración responde a los propios intereses de un pintor de paisaje, preocupado por observar y consignar el mundo natural que recorre. Su relato, salpicado de anécdotas,
como el asalto sufrido al regreso de Cacahuamilpa, pero está lleno de comentarios sobre aspectos de la botánica, la geología, de los efectos lumínicos, en definitiva de intereses naturalistas de un pintor que se define como práctico y teórico. Landesio emprende su viaje a Cacahuamilpa en enero de 1868. Llevaba en el país 13 años y pensando ya que iba a regresar a Italia, ya Alberto Nullmann nos determinó muy bien cuál era su preocupación en ese año, aunque eso ocurría 9 años después, decide realizar estas excursiones. Las dos escenas que se refieren a Cacahuamilpa tienen un título en el que se señala la estancia o el salón correspondiente, con una idea de mostrar de una manera como más exacta, más científica quizá, el motivo representado y no realizar estas fantasías como en el caso de los apuntes de Clavé. En el llamado Salón de los Monumentos, esta es la versión en litografía, esta es la versión en albúmina, aparece un espacio de paredes negras de las cuales se desprenden en masa clara unas grandes estalactitas en formas de pirámides y de conos de variadas dimensiones, según lo describe. En esta foto, en esta pintura, porque están tomadas las pinturas, aparecen los personajes para dar cuenta de la magnitud de los espacios y muestra la exuberante formación de estalactitas enmarcadas por la bóveda negra de la caverna, como si ésta hubiese sido construida para albergarla, ¿no? La segunda imagen, aquí están los personajes. Y esta es la otra imagen. El Salón de los Órganos, como en la obra anterior, algunos viajeros aparecen en primer plano, muy lejanos, para dejar sentir las grandes dimensiones de la caverna, mientras que otros han logrado subir una especie de explanada. Él habla de un gran espectáculo e incluso habla de teatro, en la que también expresa Landesio sus propios sentimientos. Bueno, esta litografía, esta obra luego fue reproducida en la naturaleza. Bueno, estas no son de las imágenes que hizo Pellegrin Clavé en el 46. Esta es como quizá la más fantasiosa y esta es la del Barón de Gros. A partir de la primera exploración realizada por el Barón de Gros en el 35 y que fue ampliamente difundida por la prensa, se van a multiplicar las excursiones a esta caverna a lo largo del siglo. Incluso en el Manual de Viajero en México de Marcos Arroniz comenta, o sea, es un lugar que todos debían ir a visitar. Dice, no hay viajero distinguido que visite la República que no vaya a rendirle el homenaje de admiración consagrando su pluma para revelar sus maravillas. Bueno, por estas visitantes ya, bueno, pues tanto Clavé como Vilar, pero también pasó como Montfort, la emperatriz Carlota, Madame Calderón de la Barca, Sebastián Lordo de Tejado, o sea, continuamente era un referente. Muchos de los testimonios que nos han llegado sobre las grutas van a compartir esta doble vertiente. Por un lado, un interés científico, intentando explicar ese fenómeno natural que por su extensión se convirtió en uno de los más importantes del mundo, se tenía considerada, y por otro lado no pueden sustraerse del tinte romántico que le imprime un carácter fantasioso, donde la imaginación permite recrear descripciones llenas de emoción. Bueno, la otra excursión que emprendió Landesio fue la subida al Popocatépetl en abril del mismo año. Ahí le acompañan varios compañeros y alumnos de la academia, el propio Miguel Noreña vuelve a estar ahí, José Obregón como pintor y fotógrafo, Vicente Buitrago y también algunos estudiantes como Larrañaga, Garnica y un hermano de Buitrago. Debemos considerar que la narrativa de las subidas a los volcanes fue muy abundante. Era una empresa que requería mayor dificultad y una mejor forma física. Por ello, conseguir el objetivo, llegar a la cumbre, era pues toda una hazaña.
Landesio comenta que el director de pintura, Pellegrín Clavé, intentó subir al volcán, pero sus pulmones se le opusieron y tuvo que renunciar a ella, habiendo tocado la nieve. Y Landesio, al igual que en su ida a Cacahuamilpa, observa los cambios de vegetación, continuamente va anotando, ¿no? Por ejemplo, el oyamel seguía presentando muy bellos ejemplares y se había vuelto el árbol dominante. Más adelante señala, el oyamel había desaparecido, el ocote era el solo árbol que reinaba en aquel elevado paraje. Y pues también, a pesar de la altura, un espeso zacate vestía el suelo, ¿no? Ese interés por ver cómo se va modificando la vegetación a medida que se va subiendo en altura. Y es la vegetación, pero también es la calidad del aire, también incluso los celajes son un objeto de su atención. El siglo XIX va a ser la gran época de conquista y reconocimiento del popo. Desde luego estaba ahí presente la influencia de la obra de Humboldt, también la independencia del país que posibilita la entrada a visitantes extranjeros, el espíritu romántico científico que guiaba a muchos visitantes y el desarrollo de la prensa que permitió difundir las hazañas, pero de igual manera las alentó. Bueno, tenemos una primera ascensión documentada que la realizaron los hermanos Glenier, pero sin embargo que fue publicada en el calendario de Galván, en el boletín de Geografía y Estadística, también alguno de los viajeros la reseña, en el boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y en la revista La Naturaleza. Lo que quiero decir es cómo se van replicando, cómo se van difundiendo todo este tipo de excursiones, ¿no? La subida de estos hermanos llevaban muchos instrumentos científicos, pero por desgracia hicieron dibujos del cráter, pero no han llegado con nosotros. Y bueno, quizás siguiendo estos pasos trazados por Humboldt, va a ser los artistas viajeros no desaprovecharon la oportunidad de subir, conquistar estas altas cumbres y dejaron sus testimonios plásticos. En 1833 se va a hacer una excursión, una expedición científica y artística, porque ahí va el Longueron, un sabio prusiano, y también acompañado de este pintor, el barón de Gros, ¿no? Que hace un primer intento en el 33, pero una tormenta el día anterior les impide subir hasta el cráter y se quedan en el pico del Fraile. Al año siguiente en vez de ir en la época donde empezaban las lluvias, van en abril y ya consiguen, acompañados de otro pintor, Daniel Thomas Egerton, y consiguen llegar a la cumbre. No les voy a mencionar, está lleno de anotaciones. De igual manera es una expedición científico-artística y van diciendo cómo van cambiando la vegetación, cómo van sintiendo el cambio del aire, van haciendo todas estas anotaciones y hasta cierto punto hacen a veces imágenes hasta más o menos semejantes. La semejanza se consigue en la representación del cráter, ¿no? Dice el barón de Gros que una vez que llegó ahí plantó la bandera, me imagino que la francesa, de conquista, ¿no? Esa idea de conquista. Bueno, por ejemplo, el relato también que hacen, ¿no? Dice, en el momento de pisar la cima se abrió a nuestros pies un abismo cuyo aspecto nos llenó de sorpresa y terror. Este sentimiento de horror y terror es muchas veces repetido en todas estas crónicas de exploradores. Bueno, otro pintor artista que es mencionado por el propio Landesio en su introducción va a ser Eduard Pangret.
y cuya vista del interior del cráter fue presentada en la 6ª exposición de la Academia del 54. No conocemos la pintura, dice Pangret que se la robaron o que se la maltrataron, pero bueno, él incluye una narración en el periódico del Correo de Ultramar. Pangret dice que subir al Popo es muy fácil, él tenía 75 años cuando subió, y bueno, en la prensa dicen que lo subieron cargando también, o sea, siempre con Pangret no hubo muchas buenas relaciones. Pero voy a continuar 3 años más tarde, bueno, esta es una de Rugendas, 3 años más tarde, el 58, digo, todas estas cosas Landesio las conoció, o sea, era alguien que se informaba, ¿no? Por iniciativa del ministro de Fomento, Manuel Siliceo, se fue enviada una expedición científica a explorar el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, integrada por científicos extranjeros como Sonan, Le Verrier, y los dos primeros van a realizar un informe y una memoria que se acompaña con 9 litografías. Litografías que también Landesio va a tener, la litografía desde lejos, que se vea la gran presencia del volcán, y litografías del cráter. Y esto ya es el interior, y pongo otro ejemplo también anterior, que es el de Stanus, que nos deja estas acuarelas. Esta es una acuarela del cráter, ¿no? Que lo muestra en toda su dimensión, y ya se encuentran los expedicionarios. Landesio nos va a dejar 2 pinturas, ¿no? Reproducidas ya sea en litografía o en foto. La número 3 es el cráter, visto desde el labio sudeste mirando hacia el noreste. La imagen muestra una vista hasta cierto punto bastante original, pues extrañas formaciones rocosas se elevan a gran altura, como si el borde estuviese erizado, a diferencia de otras vistas del cráter, como las que vimos de Gross y Egerton, que presentan el labio del volcán mucho más plano. La pintura ilustra la llegada de los excursionistas, que uno detrás de otro asciende para llegar a la cumbre. Situado más arriba y recargado sobre una roca se encuentra el propio Landesio afanándose por tomar apuntes del lugar, ¿no? Landesio dice, tenía a uno y otro lado rocas altas y caprichosas que mostraban haber sufrido la acción violenta del fuego, como la de los hielos. De un lado, la vitrificación y el humo saliendo de sus hendiduras, y del otro, los hielos perpetuos. Aquellas peñas tenían en su extravagante forma algo de juguetes, pero de juguetes diabólicos, lanzados al infierno, ¿no? Si bien en el testimonio visual del cráter, de este croquis realizado por Levier en el 57, o incluso el pastel de Santana, podemos advertir la presencia de grandes rocas sobre el labio del volcán, donde se remarcan las irregularidades del contorno. Sin embargo, Landesio imprime a su pintura una sensación mucho más dramática, él dice, es el cráter es imponente como para pavoroso espectáculo, en palabras del pintor. La cuarta imagen que acompaña a estas excursiones es la del volcán sacado desde el cerro de Tlamacas. Se trata de una imagen bastante convencional que permite ver la montaña en todo su esplendor, semejante a otros trabajos anteriores como hemos visto. Bueno, para terminar, aunque podemos considerar que la excursión de Cacahuamilpa está dentro del género de literatura de viajes, el libro de Landesio presenta una particularidad y responde a los intereses de un pintor teórico y práctico, como él mismo se define, y además tiene una intención, un componente educativo. Por ello, en vísperas de emprender estas excursiones, Landesio se documenta, lee los viajes anteriores y establece objetivos concretos: observar la naturaleza, ver los cambios de la vegetación a la altura, determinar las distintas morfologías de las rocas, precisar los cambios de luz y también comprobar la veracidad de muchas de estas aseveraciones, ¿no? Que él mismo dice. Han dicho que allá los árboles son enanos, ¿no? Son enanos por estas cuestiones, ¿no?
Es también una lección para el pintor, este libro también constituye una lección o una guía para el pintor de pintura general o de paisaje, al ejercitarse al aire libre, tomar apuntes cuando las circunstancias lo permiten, observar las formas cambiantes para poder componer y elaborar sus obras en el taller. Esa es la enseñanza que quiere transmitir Landesio en esta obra, y por eso yo creo que lo hace con el texto, no tanto con las imágenes. Muchas gracias.